Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y hoy me da mucho, pero mucho gusto poder recibir a David Calderón. Usted lo conoce, es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Él es un experto en todo lo que sucede en temas de educación. David, primero deseo que te encuentres muy bien, que tengas un extraordinario fin de semana. Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y conversar con tu auditorio. Oye, David, ¿ante qué estamos en el regreso a clases? Hemos visto en la conferencia del presidente López Obrador, pues que se insta a que lugares o estados en semáforo en color verde que ya hayan tenido vacunados a adultos mayores y también a maestros, pues comiencen con una especie de estrategia de regreso a clases. El Estado de México ya está permitiendo a partir de hace unos días algunas actividades en la media superior, también en cuestiones profesionales. ¿Pero en qué estamos? ¿Hay esfuerzos que están no coordinados? ¿Cada quien está haciendo lo que le da a entender su entendimiento, su posibilidad, su materia política? ¿Ante qué estamos, David? Pues tienes razón, Jaime. Justo ante lo que estamos es ante una colección de distintas acciones y convicciones, pero no tenemos un plan nacional, no tenemos un protocolo asegurado, detallado, para la apertura de las escuelas. Necesitas combinar precisión con flexibilidad, como han hecho otros países. Es decir, la lista de cotejo, el checklist, ¿no? Donde le pones palomita a cosas que todos los días se tienen que verificar, es algo que no tenemos todavía, que los directores de las escuelas no tienen y que, por supuesto, todo lo que es un vacío de información se llena de nuestras aprensiones, se llena de nuestras imaginaciones y entonces hay mucho temor, ¿no? Primero hay como una exigencia de, oigan, ya vamos a empezar escuela, pero ya que se va a empezar no, tal vez no estamos preparados. Bueno, pues preparémonos, ¿no? En ese sentido, se ha insistido mucho en el tema de la vacunación, pero no se ha insistido lo suficiente y, como digo, no hay un plan nacional porque requeriríamos indispensable la garantía de que hay agua en las escuelas públicas. El lavado de manos es absolutamente crucial y, claro, el dato es terrible, ¿no? 43,000 escuelas, dato de la propia SEP, no tienen agua. 1 de cada 5 escuelas de educación básica y media superior no tienen agua. Entonces, es muy sencillo, ahí no se puede abrir actividades, pero sin duda es increíble que después de 12 meses literal no nos hayamos preparado para eso. Yo creo que un gran legado de un secretario de Educación, de una secretaria de Educación Federal, es decir, yo dejé a este país con todas las escuelas con agua. Bueno, parece increíble, es como decir, oigan, sería bueno que todas las escuelas tuvieran techo. Pues sí, para empezar, ¿no? O pupitres. O pupitres, ¿no? Entonces, es un espacio no seguro la escuela para el regreso si no hay agua disponible. Si no hay, por el otro lado, cubrebocas, y no hay también líquidos sanitizantes y termómetros para el filtro al ingreso. Nos parece de nuevo una obviedad, pero si uno lee la guía que publicó la SEP en septiembre, no tiene esta actualización, no tiene esta visión de cuidemos a la comunidad en todo este detalle. En resumen, lo que estamos invitando a la Secretaría de Educación Pública Federal y a las secretarías de los estados es que se presente un plan nacional coordinado con el escalonamiento debido a cada tipo de escuela, a cada tamaño de comunidad escolar. Es muy distinto abrir un preescolar de 60 niños a abrir una secundaria técnica de 600 jóvenes. Además, el riesgo es muy diferente. Los niños pequeñitos son aquellos no solo que tienen en la experiencia internacional las menores posibilidades de cursar la enfermedad con síntomas, sino además también entre ellos la transmisión no es tan frecuente, mientras que... Oye, David, perdón que te interrumpa. Sí. Entonces, el regreso a clases, ¿cómo se debe de plantear? Vaya, debe de haber ecosistemas. La primaria debe de tener su propio estímulo, sus propias políticas y su propio manejo y ruta. La media superior, bueno, secundaria, debe de tener también sus políticas aparte. Todo debe de estar una especie de encapsulado y cada uno debe de tener sus diferentes estrategias y también diferentes lineamientos.
Así es, así es. Hay ya un trabajo iniciado por la propia autoridad de salud en lo que se llama la calculadora de riesgo epidemiológico. Como Ujú. digo, es súper distinto la comunidad rural en donde todos los chicos llegan caminando a la escuela porque son vecinos de ella, a estas escuelas en la Ciudad de México. Como has dicho, Jaime, se requiere esta especificidad y eso no se improvisa, eso no es al cálculo No, tanteómetro de cada quien. Por eso urgimos a que se haga este gran diálogo nacional con expertos de frente a la ciudadanía, que no nos sean arcanos ahí estas decisiones, porque es lo que dará tranquilidad a las familias también, ¿no? Tú sabrás que no estás poniendo a tus hijos en riesgo enviándolos y por el otro claro. lado también nos ayuda a quitarnos la venda de los ojos. Estamos Entonces, platicando con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Entonces, David, ¿qué debe de pasar más allá de ese deseo de que regresemos, más allá de lo que hemos escuchado al presidente de la República, más allá de lo que hemos visto con comunicados de prensa de la propia titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez? ¿Qué debe pasar, David? Tú que eres un conocedor y un experto de ese tema y que también te has acercado a lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. tiene que haber eso, ¿no? Tiene que haber plan nacional, tiene que haber protocolos que estén disponibles, descargables, tiene que haber una preparación emocional de la comunidad para acercarse, tiene que haber mensajes en televisión para las familias, diciéndoles, por ejemplo, oye, para el cubrebocas así, establece ya esta rutina, veles platicando a los niños que vamos a volver, tiene que Uh-huh. haber seminarios para los maestros garantizados, tiene que haber por ejemplo, el detalle de la sustitución de los maestros vacunados con diabetes no van a poder regresar, no deben regresar al salón de Ah, clase, mira. al menos en las primeras semanas. Y entonces, esa sustitución que en otros países, claro que la tienen presente, ¿con quién se hace? Con los estudiantes de las normales de los últimos 2 semestres, con figuras educativas que ahora se han dedicado a la asesoría, pero que pueden estar ahí Ok. frente al grupo y mediando, siendo el puente de comunicación entre el maestro, que sigue siendo el titular, pero está en su casa porque debe estar resguardado, con la figura educativa que está con los chicos en el aula. Entonces, la ventilación de cada escuela, hay que hacer una revisión exhaustiva de la infraestructura, porque después también con tantos meses de cierre, muchos materiales ya no funcionan, incluso en distintas partes del país han vandalizado, se han robado muebles de baño, se han robado tuberías. Entonces, tenemos una tarea nacional por delante enorme, va a requerir el concurso de todos, se va a requerir de mucha claridad en el financiamiento. Entonces, en resumen, reglas claras, una normativa clara que dé el marco, un plan nacional, protocolos detallados pero flexibles para acomodarlos a cada nivel y a cada escuela, y después esta preparación comunicativa en donde nos vayamos haciendo a la idea de vamos a regresar en un mes, en 2 meses, después del verano, pero entonces preparémonos ya, desde ahora, y entonces tengamos estas pautas de uso del cubrebocas, de revisión de la escuela, de resolver temas de ventilación. Tú lo habrás visto en muchos restaurantes, bares, hicieron el cambio de Sí, que no estuvieran aislados y estuviera la ventilación. En claro. las escuelas no lo hemos hecho. Hay que revisar que la ventilación sea la adecuada en las escuelas, y hay muchas escuelas que tienen patios enormes, y esas actividades al aire libre pues son las más seguras y las más recomendadas para el inicio. Entonces, una preparación que requiere a todo un país para levantarse, para ponerse de pie. Estamos platicando con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, rápidamente, cumplimos estos días, un año ya de escuelas cerradas. ¿Qué niños, qué adolescentes, qué estudiantes vamos a tener en los siguientes meses, en los siguientes años? ¿Y cuándo vamos a comenzar a ver el impacto y las consecuencias que tuvo este año de confinamiento y de escuelas cerradas, David? Pues tenemos justo una infancia, una adolescencia que está en una situación de derechos, digamos, interrumpidos o bloqueados, porque su derecho a la actividad física, su derecho, es decir, se ha resguardado su derecho a la salud epidemiológica, pero no necesariamente su derecho a la salud emocional. Claro. Se ha incrementado en los últimos 6 meses, datos oficiales,
se ha incrementado en 20% las llamadas de violencia intrafamiliar. Si estás confinado con tu violentador, imagínate que eso debe tener una cifra negra mucho más grande, ¿no? Porque claro, ni siquiera cómo haces la llamada para pedir ayuda. Entonces, hay casos de depresión, de estrés tóxico, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño. Sí. Entonces, muchos de los efectos son inmediatos. Los efectos educativos los vamos a ver si tenemos un diagnóstico, pero es claro que ha habido pérdida de aprendizaje. Una estimación más o menos conservadora es que si ya la mitad de los estudiantes a los 15 años, como nos mostró PISA en 2018, no alcanzaban el mínimo aceptable, ese grupo se podría convertir en el 75% de la generación. Híjole, pues vamos a ver, David, nos tenemos que retirar, ya nos agarra el corte automático, pero David, vamos a estar muy cercanos a ti, seguramente estos días estaremos ante, pues esperemos, una posible estructura y un posible plan de regreso a clases, y bueno, pues sin duda será esencial platicarlo contigo. David, muchas gracias, cuídate mucho y estaremos en contacto. David Calderón es presidente de Mexicanos Primero. Gracias, muy buenos días. Gracias, saludos, Jaime. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.